Ya, les voy a dar una clase teórica o dos, creo, en dos partes. Y luego vamos a resolver todos los ejercicios que se puedan. Ya, respecto a polímeros. Después vamos a volver a avanzar si tienen tiempo, si hay tiempo, lo que es el análisis sintético o el análisis retrosintético de lo que es el Recording capítulo stopped. 2. Recording in progress. Con respecto a los polímeros son sustancias orgánicas de alto peso molecular, es decir, son sustancias, son moléculas grandes, moléculas orgánicas grandes. Ya bueno, han estado viendo en la materia de orgánica 2, síntesis orgánica, y con eso se concluiría con lo que es síntesis de moléculas de grandes a moléculas mucho más grandes que son los polímeros. Los polímeros están formados por algo que se llama monómero, que es una unidad estructural, su, vale decir, su parte más pequeña a la que se le puede, que constituye este polímero, ¿ya? Suelen tener alta densidad, alta viscosidad debido a que son grandes y pueden encontrarse de forma natural o de forma sintética. Los que nos interesan a nosotros son los sintéticos que pues eso es lo que van a aprender, ¿no? Naturales podemos citar a la celulosa, que está formada por el monómero de la glucosa. La celulosa es un polímero, un biopolímero, también se conoce con ese nombre, formado por, o sea, es una sustancia grande, una molécula grande formada por muchas glucosas enlazadas entre sí, tal y como se ve en la imagen, ¿no? Aparte de estos, puedo citarle el ADN, que también es un polímero, el caucho natural, que también es un polímero natural, obviamente, pero los que nos interesan son los sintéticos. Y ese ejemplo que tienen ahí es el poliestireno, cuya unidad estructural, cuyo monómero se llama estireno, lógicamente, o, o etilfenilo. Bueno, ya voy a ir mostrándole más adelante cada uno. Aquí tengo más ejemplos de los que son los polímeros y por qué son importantes estudiarlos y aprender y conocer un poco más de esto. Desde el polietileno y polipropileno hasta el PET, que son los plásticos que usan básicamente a diario en todas las actividades cotidianas. Bolsas, vasos, los vasos desechables, bolsas de plástico, botellas, son polímeros llamados polietileno, polipropileno, PET. De hecho, si se fijan en las bases de estos plásticos, suele tener su sigla, es decir, de qué está formado, si es un PET, si es un polipropileno o si es un polietileno. También está policloruro de vinilo, el PVC, el poliestireno, que es el plastofor, el policarbonato, que ahora se usa mucho como reemplazo del vidrio, porque es más duro que este y es más económico. El poliuretano, que son las esponjas que se usan para lavar. Uno de los ejemplos, ¿no? Porque todo, si bien les estoy mostrando ejemplos, el poliestireno no quiere decir que se use solo como plastofor. Tiene un montón de usos en la industria, no solo de esa forma, en realidad. Y también el último es el poliacrilonitrilo, que es el tejido, ¿no? Que bueno, el hilo de tejer que usan el sintético. Ya, la polimerización, y esto es lo que lo he dividido en dos partes teóricamente, y de hecho así es como está en su materia, se clasifica de acuerdo al tipo de reacción, ¿ya? Y estos a su vez tienen su propia clasificación, obviamente. Están los polímeros de adición y los polímeros de condensación.
Estos primeros, que son los que vamos a ver a continuación, que vamos a desglosar, vamos a detallar mejor, son polímeros que, como su nombre lo indica, ¿no? Agarras un monómero, que ya les mencioné que es un monómero, lo agarras y lo añades a la cadena. Agarras otro, lo añades, agarras otro, lo añades, y así hasta que la cadena se vuelva grande y termine la reacción, ¿ya? Vamos a ir viendo, les voy a mostrar obviamente los mecanismos de reacción, en qué consisten, porque tienen que saber eso. Pero básicamente los polímeros de adición son polímeros donde agarras el monómero y los vas añadiendo en forma de reacción, no, lógicamente, lo vas añadiendo a la cadena una y otra vez hasta que se acaba la reacción o hasta que tú la detengas, obviamente. En laboratorio, y me olvidé comentarles, cuando hicimos, recuerdan la práctica de aldehídos y cetonas, bueno, no sé si se acuerdan la verdad. Usamos formaldehído para una de las reacciones, bueno, para dos de las reacciones en realidad, la del complejo de plata o reactivo de Tollens y la del complejo o reactivo Filin A y Filin B. Usamos formaldehído. Ese formaldehído ya lleva años en la facultad, bastante, la verdad. Pero lo que les quería mencionar es que sobre la base del bote, obviamente, ya se estaba formando el polímero de poliformaldehído. Ya existía en forma un poquito sólido, viscoso, ya estaba hacia abajo el poliformaldehído. Me olvidé mostrarles para que vieran cómo es. ¿Qué quiero mencionarles con esto? Que la reacción de polimerización o las polimerizaciones en realidad se da de forma natural en un sistema con compuestos de dos o más enlaces, es decir, alquenos y alquinos. Ya se da de forma gradual, se va a ir dando. Pero como en la industria nosotros queremos que la reacción ocurra rápido, que ocurra de la forma en que queremos, entonces es lo que se usa aquí, está mencionando en esta diapositiva, lo que se conoce como reactivo intermediario o reactivo iniciador en realidad, ¿ya? Las reacciones de polímeros de adición consta básicamente de 3 pasos que tienen lógicamente su mecanismo de reacción cada uno. El primero es la iniciación, donde nuestro reactivo, ya sea un catión, un radical o un anión, tal y como dice ahí, se forma y luego interactúa con el monómero. Luego existe un segundo paso de propagación, donde este monómero ya activado de la reacción de iniciación se encuentra con otros monómeros y ocurre una reacción, se forma un dímero, es decir, dos monómeros, un trímero, tres monómeros y así hasta que ocurre el último paso que se conoce como reacciones de terminación o reacciones terminales. Todos estos se lo voy a mencionar lógicamente. Ya teóricamente les estoy hablando para que entiendan mejor. Les voy a mostrar ejemplos, ¿no? Y aquí para terminar esto, porque va a ser cortito. Oh, ay, la borré la otra diapositiva, qué mal. Bueno, ni más. Igual lo voy a mencionar. Aquí les estoy mostrando 3 compuestos que pueden usar ustedes para la polimerización por radicales libres. Por si acaso, son 3 compuestos: el peróxido de benzoilo, el peróxido de cumilo y el butidonitrilo. Son 3 compuestos de los que nosotros vamos a sacar un radical libre o 2 radicales libres que nos sirvan como reactivos iniciadores para poder hacer nuestra polimerización. Había preparado 2 más, pero parece que las borré, que mencionaban reactivos de polimerización catiónica y reactivos de polimerización aniónica. Como vamos a hacer ejemplos,
igual los van a conocer, pero me había olvidado eso. Ahora, la siguiente parte teórica es los polímeros de condensación. Quería dejarlo para después. Primero quería darles ejemplos de esto de polímeros de adición. Para eso preparé mi super pizarra. ¿Se ve todo? ¿Se está viendo todo normal? No estoy seguro. Si pueden responder, por favor. ¿Se ve? Sí se ve la pizarra. Gracias. Ya. Sí. Vamos a comenzar con polimerización por radicales libres. Los pasos ya les mencioné. La primera parte, la iniciación, donde vamos a tener nuestro reactivo iniciador, que aquí que puede ser cualquiera de estos tres. Aquí, no. Luego viene la segunda parte, que es la propagación y las reacciones terminales, ¿no? Entonces vamos a elegir uno de esos tres. Por lo general se usa el peróxido de benzoilo. Por lo general, bueno, he visto en todos los ejemplos peróxido de benzoilo en realidad. ¿Cómo se descompone? ¿Cómo tenemos el reactivo iniciador? Por descomposición térmica, simplemente, ¿ya? Es decir, lo sometemos al calor, a nuestro sistema, y ya nos va a dar los radicales libres. Se va a calentar y nos va a dar radicales libres. ¿Cómo sería esto? Hay que copiar, ¿no?, el peróxido de benzoilo. Si no estoy mal... sí. Es un carbono, doble enlace, oxígeno, oxígeno, carbono, doble enlace. Ya. A ver. Sí, es este. Va a ser este. Ya. Esto lo sometemos a calor y se descompone. Nos va a dar dióxido de carbono, que es esto de aquí. ¿Ya? Y nos va a dar el radical fenilo. ¿Sí? Borradores. Ya, esta descomposición nos da dos radicales, ¿ya? Sin embargo, para efectos del mecanismo y muestra de todo eso, siempre se trabaja con uno. No es necesario escribir los radicales en las reacciones. Una vez
tenemos nuestro reactivo iniciador, que es esta reacción de aquí. Agarramos el radical que hemos obtenido y lo exponemos a nuestro monómero. Ahorita no les he dicho qué polímero estamos fabricando. Vamos a fabricar poliestireno. A ver, ¿cuál es el monómero del poliestireno? El estireno. Esa es esta molécula. El poliestireno es este de aquí. Es un benceno unido a un alqueno que es el etileno. ¿Ya? Este de aquí es el estireno, ¿sí? A este estireno le voy a añadir el radical que he obtenido. ¿Sí? No olvidemos, el punto representa el radical. El punto representa un hidrógeno, un electrón, y cuando solo hay un electrón, es un radical libre, ¿ya? Si hay dos electrones, eso se convierte en carga negativa y se convierte en un anión. Cuando no hay electrones, se convierte en carga positiva y eso es un cation. Por si no lo sabían, tienen que repasar eso, ¿no? De todos modos. Se encuentran y ¿qué ocurre? Este doble enlace se ve afectado por la presencia del radical libre, porque el radical obviamente al tener un electrón al ser un electrón, el radical libre, un electrón libre, entonces está buscando con qué formar un enlace. Y siempre, o casi siempre, se va a ver afectado el enlace pi del doble enlace, ¿ya? Por lo tanto, este enlace de aquí, al ser un radical libre, actúa como un radical libre y se reparte ese enlace que está conformado por dos electrones en cada uno de los carbonos que conforman el doble enlace, ¿ya? Y luego, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo que es la unión de un carbono con nuestro reactivo iniciador y la formación de otro radical libre, ¿sí? Siempre que tenemos un radical libre de reactivo, vamos a formar otro radical libre. Ahora, pregunta, ¿hacia dónde va a ir el enlace del reactivo iniciador? Hacia este carbono de aquí, que tiene dos hidrógenos, o hacia el carbono que está unido al benceno. Como parece que no, que no quieren hablar, les voy a responder. En radicales libres y cationes, el más estable es el más sustituido, ¿sí? El menos estable, por lo tanto, es el menos sustituido. Y se usa el inverso de esta lógica que les estoy diciendo en la parte aniónica. Es decir, el carboanión o el carbono con carga negativa más estable es el menos sustituido. Esto es orgánica 1, por si acaso. Repito, radicales libres y carbocationes o carbonos con carga positiva, para que lo entiendan así, los más estables son los más sustituidos. Traducción, el que tiene menos hidrógenos. Y por lo tanto, lo inverso sería para el carboanión. El más estable es el menos sustituido, es decir, el que tiene más hidrógenos. ¿Cuál es el que tiene más hidrógenos? Pues obviamente el que tiene CH2, ¿no? Es fácil eso, 2 es mayor que 1. Entonces el más estable vendría a ser el que tenemos a la izquierda de la pantalla, el que está unido al estireno.
Entonces yo lo escribiré así, CH2, C. Este es el más estable, ¿no ves? Ya hemos concluido eso, ahí está el punto. CH, y luego viene así. Aquí no se nota muy bien el punto. Creo que si lo agrando... Ahí está mejor. Muchísimo mejor. Mucho mejor. Ahí se nota mejor. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Como el más... como el más estable es este de aquí, la unión, el enlace tiene que darse en el otro carbón. Es decir, este con este. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora esta molécula es más estable que la anterior que hubiera formado si hubiera unido este benceno con este carbono de aquí. ¿Sí? Repito, entonces, conocimientos de orgánica 1, todo esto de mecanismo, esto es mecanismo de adición radicalaria que se lleva con el tema de alquenos y alquinos. Y el mecanismo es el mismo, es el mismo, es el mismo. Los mecanismos son los mismos, porque eso es un mecanismo. Un lineamiento, unos pasos a seguir que se pueden deducir si entiendes que es radicales libres. Entonces, el más estable es el más sustituido, por lo tanto, esta molécula es más estable que la que hubiera formado si este fenil se hubiera ido con este carbono de aquí, ¿ya? Porque el radical entonces estaría aquí, en este carbono, y esa molécula no es más estable que esta de aquí. Eso sería. Ahora, aquí tenemos hasta aquí la iniciación o las reacciones de iniciación de lo que es una polimerización por radicales libres. ¿Ya? ¿Cuál sería el siguiente paso? La propagación. ¿Sí? Propagar. ¿Qué es propagar? Pues es como una enfermedad, ¿no? Es que todo el mundo esté enfermo. Eso es básicamente. Aquí propagar un radical libre es que todos los monómeros reaccionen y se vuelvan radicales libres y se vayan uniendo. Entonces eso es. Así, para el siguiente paso. Ahí está. Para el siguiente paso. Agarraré la molécula que acabo de formar. Chan, 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 chan. Aquí sería. Chan, 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 chan. Ah, me pasé de la red. Ni más. CH2 CH y el radical libre. Ese es el radical que acabo de formar y tengo que hacer que choque o que reaccione con otro monómero. ¿Cuál es el monómero? Aquí está. Este de aquí. Este de aquí, ¿no? ¿Dónde está mi flecha? ¿Qué lado? Este de aquí, ¿no? Este es mi monómero. Entonces agarro otra molécula de estas y las coloco, y la coloco, mejor dicho, aquí. Sería más
así. CH2, CH, y listo. Y esto obviamente reacciona. ¿Ya? ¿Cómo reacciona? El mismo principio que ya les mencioné. Este doble enlace se ve afectado de carbono-carbono, el enlace pi, este de aquí, y por lo tanto se reparte un electrón del enlace para cada carbono. Cada enlace está formado por un par de electrones, por dos electrones, ¿no? Entonces, uno para la derecha, uno para la izquierda. Eso es, se forman los radicales libres. Y el mismo principio. El más estable es el más sustituido. Por lo tanto, ¿a qué carbono va a ir el enlace? Va a ir de este a este. Porque el más estable es este, ¿sí? Este, el que tiene más sustituyentes, es el más estable, por lo tanto, ese es el que vamos a formar. Ahora, hay que volver a escribirlo, ¿no? Sería chan, 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 C, H2, CH, CH2, CH, pam, 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 pam. ¿Sí? Y no nos olvidemos del... ¿Dónde está mi mouse? ¿Qué se hizo mi mouse? Oh, ¿qué es ahí? Ya. Está muy lejos. Ya. Listo. Esto es lo que se llama un dímero. Es decir, una estructura formada por dos monómeros. ¿Ya? Y por lo general se escriben en la propagación dos reacciones de este tipo. Es decir, agarro el dímero y lo coloco aquí, ¿no? Entonces tengo que agarrar toda esta molécula y volver a escribirla. CH2, CH, CH2, CH, ¿sí? Aquí no nos olvidemos, no es porque esto está así, por eso. Ah. Aquí también, chan, 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 chan. Y chan, 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 chan. No me jodas. Au. Qué fea esta señal. Bueno, seguir escribiendo mientras. Más otro monómero, ¿no? Otro de estos de aquí. Sería, pues, ¿no? Escribir
Qué feo. CH2. Recording in progress. Uf. Ya, volví por suerte. Qué mal, qué fea la señal. Pau, 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 pau. Ya. Entonces aquí se parte. Que sí, como sea. Entonces CH2, CH, CH2, CH, CH2, CH, ¿vale? Listo. Y este sería, no, esto último sería una segunda reacción de propagación. Lo que se forma es un trímero, ¿no? Y así, esta reacción de estas reacciones de propagación siguen hasta que ocurran las reacciones terminales, es decir, hasta que se acabe la polimerización. Y ahorita vamos a ver cómo pueden acabarse la polimerización, cómo puede terminarse la polimerización. Ya. La polimerización puede acabarse con distintas reacciones, al igual que hemos visto con la iniciación y la propagación, dos reacciones. La terminación puede acabarse con distintas reacciones. La primera, cuando una cadena principal se topa con otra cadena principal. ¿Qué quiere decir esto? Imaginen que por un lado se está dando esta reacción, porque ya les mencioné que cuando hacemos polimerización, lo que hacemos es con los reactivos iniciadores formar o activar, mejor dicho, las reacciones y que empiecen estos a formarse y a unirse entre ellos, ¿no? Lo que quiere decir que esta reacción que les he mostrado de propagación ocurre tanto, imagínense un recipiente, no sé, un matraz, no, sí un matraz. Esta reacción de polimerización ocurre tanto en el fondo, en la base, como en la superficie o cerca a la superficie o en el centro del matraz, ¿ya? Si tenemos la polimerización, por ejemplo, en un matraz de 250 ml y hacemos que ocurra esta polimerización, la reacción va a ocurrir tanto en la base como en el centro como en la superficie. Es decir, se van a ir formando diferentes cadenas de diferentes tamaños, obviamente. De, no sé, de 50 monómeros, de 100 monómeros, de 70 monómeros, de 1000 monómeros. O sea, se va a ir formando, se va a ir uniendo como el juego del gusanito, va a ir comiendo, se va a ir alargando.
Y va a llegar un punto, lógicamente, en que uno de estos que está comiendo harto, que está alargándose harto, se va a encontrar con otro que está comiendo harto o que está alargándose harto, ¿sí? Es decir, uno que tenga, por ejemplo, 120 monómeros, se va a encontrar con uno que tenga 200 monómeros, con uno que tenga 50 monómeros, con uno que tenga 75 monómeros. ¿Esto por qué? Porque lógicamente, a medida que avanza la reacción, que va creciendo la cadena, se va acabando el reactivo y pues ya no va a quedar de otra más que encontrarse los grandes con los grandes. Ya no va a ser grande pequeño, va a ser grande con grande, ¿sí? Entonces, esta es una de las formas en las que puede terminarse la reacción, porque se van encontrando cadenas, a esto que les estoy mencionando, a las cadenas grandes, se les suele llamar cadena principal, ¿ya? ¿Por qué cadena principal? Porque puede ocurrir ramificaciones que ahorita también les voy a mencionar, que obviamente las ramas no son la cadena principal, ¿no? Entonces, por eso se llama así. Ahora, ¿qué otra forma, o de qué otra forma podemos tener una reacción terminal? Cuando nos encontramos una cadena principal con un reactivo iniciador. Cuando eso ocurre, al chocar un radical libre más otro radical libre, nos da una molécula neutra, ¿sí? Aquí estamos chocando radical libre, molécula neutra, me da radical libre. Pero cuando chocamos radical libre con radical libre, que es lo que mencioné al principio, nos da una molécula neutra. Si chocamos el reactivo o la cadena principal, en realidad, con el reactivo iniciador, también se termina la reacción para esa cadena. ¿Qué más puede ocurrir? Lo que se llama ramificación. Ya lo voy escribiendo mientras... Sí, aquí mismo. Aquí mismo iré borrando. Este es el primero que acabamos de obtener. Ya, el dímero. ¿Qué ocurre? Después de un tiempo esta cadena se ha vuelto larga, se ha vuelto grande, ¿no? Cuando eso pasa, por lo general, se pone así, entre corchetes o incluso entre paréntesis, se coloca una parte de toda la cadena, porque imagínense, les estoy mencionando 100, 50, 150, 200, 1000 monómeros y ustedes no van a escribir los 1000, no, ni locos, no van a escribir los 1000 monómeros. Van a escribir solo una parte, una extensión, una pequeñísima parte de ese polímero. ¿Y cómo lo escriben? Aquí entre llaves o entre paréntesis. ¿Cómo? Yo agarraría, les mostraré el ejemplo con este de aquí. Ahí está. ¿Qué se hace? Por lo general es uno o dos monómeros, ¿no? Yo entonces voy a agarrar dos. Agarro, esto es un monómero, esto es otro, y luego aquí lo corto. Hago eso, borro esto, ¿ya? Borro esto, que me queden los enlaces, enlace de un lado, enlace del otro, enlace de un lado, enlace del otro, ya que me queden los enlaces. Y aquí le coloco una letra N. ¿Qué significa? N, ya saben, es cualquier número natural, ¿no? Es decir, del 1 al 1 millón. Más aleatorio. Entonces esta N simboliza que es un polímero grande. Una cadena principal, ¿ya? Entonces, siempre que ya estemos en la reacción terminal, vamos a escribirlo así.
Estos ya son reacciones terminales, ya les estoy hablando de reacciones terminales. Vamos a escribirlo así, ¿sí? Ahora, no olvidemos también que para eso, no, eso está bien. Yo voy a agarrar, les voy a mostrar el primer ejemplo que les decía. Agarro una cadena grande, CH2, aquí entre paréntesis, obviamente, CH, CH2, CH, N, bueno, no, aquí voy a borrar esto, todavía. CH2, CH, aquí va a ir la N, y aquí ¿qué va? El radical libre, porque no olvidemos que estamos haciendo reaccionar un radical libre grande, por eso la N va a ir ahí, un carbono antes, ¿no? Así que más se encuentra con otra cadena grande, CH2, aquí entre paréntesis también, CH, chan, 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 chan. Otra cadena grande radicalaria, ¿no? Entonces, paréntesis, paréntesis, así, N, y estos se unen, ¿cómo se unen? Radical con radical, ¿no? Este con este, y se forma lo que ya vemos aquí, una cadena o un polímero grande ya, ¿sí? Y esta sería la primera forma de terminar una reacción de polimerización por adición, ¿sí? Cuando una cadena grande se encuentra con otra cadena grande, hablando obviamente de que ambas siguen siendo radicales libres, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, ¿qué puede pasar? Que una cadena grande se encuentre con otra, pero que no, o mejor dicho, que ya esté terminada. ¿Qué quiere decir? Aquí ya no va a haber el punto, lógicamente. Aquí ya no hay esto, ya no hay este enlace, ya no es un radical libre, ya está terminada la cadena. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí ya existe enlace, ¿no? Enlace a un lado, enlace al otro, por si acaso no se olviden, estos son enlaces, por eso se ponen entre paréntesis. Ya, enlace a un lado, enlace al otro, carbono, carbono, ¿no? Entonces se encuentra uno con otro, ¿y qué pasa? Ustedes ven ahí y puede ser que ocurra que siga habiendo una reacción de polimerización, de propagación, ¿no? El anterior paso. Pero cuando ya son grandes, lo que suele ocurrir, cuando ya las cadenas están largas, lo que suele ocurrir es en realidad una ramificación. ¿Qué es eso? Que en lugar de que exista un radical libre normal, por así decirlo, lo que les he estado mostrando, ocurre un radical libre en una zona que no es común, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Ocurre que, voy a borrar esto, no hay nomás. Ocurre que, ahí está. No, no, no. 1, 2, 3, 4, no. Está mal. Esto estaba bien así nomás. Ocurre que, en lugar de atacar carbono-carbono, como es lo que hemos estado mirando, el doble enlace, ataca carbono-hidrógeno. Es decir, rompe este enlace carbono-hidrógeno. Shiro, ¿qué quieres, Shiro? Shiro.
ataca este doble enlace, este enlace simple carbono-hidrógeno, y este hidrógeno pasa aquí. Y este carbono pasa a convertirse en un radical libre. ¿Ya? Entonces ya no voy a tener esto, obviamente. Esa era una reacción de terminación. Ya no ocurre esto. Ocurriría que tengo... Ay, 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 mi garganta. Ya, decía, ¿qué ocurre? Si se dan cuenta, todo esto se convierte en una molécula terminada. Molécula terminada. Por eso les estoy mostrando en reacción terminal, ¿no? Una molécula terminada. ¿Por qué? Terminada. ¿Por qué? Porque estoy aceptando un electrón más, es decir, un hidrógeno, aquí un electrón más, y estoy formando el enlace que me falta. ¿Sí? Y listo, ya está. Todo esto de aquí ya es una molécula terminada. ¿Cuál es el problema? El problema viene aquí, con un CH2, CH2, C, y esto se convierte ¿en qué? En un radical libre, cuando no era un radical libre, si se fijan. Lo que ya tenía aquí era prácticamente otra molécula terminada, ¿ya? Pero me encontré con un radical libre. Y me ataca y me quita un hidrógeno. Y al hacer eso, lo convierte en radical libre. Chan, 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 chan. Pero un radical libre con otro enlace. O sea, no nos olvidemos que esto ya viene de un enlace grande, de una molécula grande. Por lo tanto, aquí viene lo que es la ramificación. ¿Por qué ocurre la ramificación? Aquí está. Porque si se dan cuenta, la cadena lineal va así, ¿no? O sea, todo esto va así hasta el número n, todo esto. Pero aquí va a haber una unión con otros monómeros, y se va a formar una ramificación hacia este lado, hacia arriba. En este caso, no en imagen. O sea, va a unirse de esta forma aquí, tanto que esta cadena lineal se va a ver afectada porque existe una ramificación. Y hay que ser conscientes, obviamente, de que si le afecta a un carbono, puede llegar a afectar a otro carbono por este lado, por este otro lado, por este otro lado. Cosa que la cadena lineal, que era antes lineal, la cadena principal, ya se va a ver afectada y va a tener ramificaciones que vayan hacia un lado, que vayan hacia el otro, que vayan hacia un lado. ¿Ya? Los estoy escribiendo así, la reacción es la misma, ¿no? Que ya les he mostrado. La unión se va a ir uniendo, se va a ir uniendo, se va a ir uniendo, se va a volver grande, ¿no? Y así es como existen estos tipos de ramificaciones. Y obviamente tiene la misma reacción terminal. Se encuentra con otro radical libre y se acaba la reacción. Ya, otra reacción terminal es la que les mencionaba, de que tengo mi ion aquí, borrando esto, tengo mi ion ahí y me encuentro con ¿qué? Con mi reactivo iniciador. ¿Sí? Me encuentro con mi reactivo iniciador. ¿Cuál es mi reactivo iniciador en este caso? El radical benzoilo, ¿no? Y se acaba la reacción, sencillito. Siempre hay que tener en cuenta que puede ser tan sencillo como esto, paréntesis, CH2,
CH. Ah, me estoy olvidando de esto. Así, chan. Más. Ah, no, directamente, pues no. Aquí directamente. Ah. Ah, no, sí estaba bien. Aquí es. Ya. Bueno. Nuestro reactivo iniciador se encuentra con una cadena principal y se acaba la reacción. Ya. Entonces este sería el mecanismo de polimerización por radicales libres. Los otros radicales libres funcionan básicamente de la misma forma. Es decir, yo tengo, por ejemplo, el peróxido de cumilo o el asobis isobutyronitrilo. Se descomponen por calor también. En este caso, se rompe este doble enlace, igual que aquí rompimos esto de aquí, ¿no ves? Se rompe aquí al medio. Y voy a tener esto de aquí de radical libre. Esto, ¿no? Se rompe esto y voy a tener esto como radical libre, ¿no? Esto y esto de aquí. Punto aquí y punto aquí. ¿Ya? Y en el caso del peróxido de cumilo, mucho más fácil, ¿no? Rompemos esto. Y solo tenemos este punto aquí. Listo. Y el mecanismo es prácticamente este que les estoy mostrando. Lo rompemos, formamos, reactivo iniciador, formamos el radical libre. Con el radical libre atacamos el monómero, en este caso era estireno. Este tipo de mecanismo también funciona para el etileno, incluso para el polipropileno. Y para uno medio especial llamado ABS creo. Y en realidad funciona para la mayoría de los polímeros de adición, ¿ya? La adición, perdón, sí, la adición por la adición catiónica y la adición aniónica se suelen usar en casos específicos, cuando, bueno, obviamente cuando la reacción vemos que nos conviene hacerla usando una carga positiva o negativa. Es decir, si tenemos o si tuviéramos en nuestro monómero cloro, por ejemplo, o nitrógeno, que son compuestos con carga negativa básicamente, entonces es mejor usar una polimerización aniónica, ¿no? Porque carga negativa es más fácil. El polietileno básicamente no tiene carga, pues es etileno, es un doble enlace. Lo mismo con el polipropileno, el butileno. Entonces con eso es más sencillo utilizar radicales libres. ¿Qué más? Una vez hecho esto, vamos de nuevo a la propagación, ya les mencioné.
Sí, creo que debía haberlo escrito en otra página. Y luego la terminación, que es cuando se encuentra una cadena grande con otra grande en forma de radical libre, ambas se unen. Y esto de aquí, que ven en pantalla, que es un radical libre de cadena principal, más el reactivo iniciador, ¿no? Y se forma un polímero terminado. Ahora, teóricamente esto depende de las condiciones que nosotros le demos, del polímero que estemos realizando y del tiempo de reacción. Porque cuanto más pase tiempo, más grande va a ser el polímero. Hay veces que nuestro polímero queremos que sea de baja densidad, es decir, que sea más pequeño, para que se vuelva mucho más viscoso. En el caso de los gels que se usan en el cabello, es un polímero, ay, ¿qué polímero era? Es un polialcohol, si mal no recuerdo, el que se usa. Es polietilenglicol, ¿qué era? No recuerdo muy bien. Pero es un polímero de baja densidad y alta viscosidad, debido a que eh, no se, no se procura que sea muy sólido. O sea, si no han entendido, mientras más grande va volviéndose la cadena, se vuelve más sólido el polímero. ¿Por qué? Porque se van aglomerando más moléculas y cuando aglomeras algo, compactas algo, se vuelve sólido, ¿no? Entonces, así es como funciona. Está, digamos, en estado gaseoso, porque recordemos, por ejemplo, el etileno es un gas. Entonces, vas añadiendo más etileno, van añadiendo más etileno a la cadena se vuelve líquido, vas añadiendo más, se va volviendo viscoso, más, se va volviendo sólido hasta formar, por ejemplo, las bolsas, ¿no? Así es como funciona, por si acaso. O sea, el cambio de fase desde líquido hasta sólido se va dando de acuerdo al número de monómeros, ¿no? que van conformando el polímero. Por eso son muy versátiles los polímeros plásticos, por ejemplo, muy versátiles. Que se pueden usar desde bolsas hasta cosas más duras como vasos, digamos. Y es por eso que hasta el día de hoy son muy usados, ¿no? Y el problema ya medioambiental es otra cosa que no nos compete por este momento. Entonces lo que prosigue es la polimerización catiónica. ¿Ya? La polimerización catiónica sigue los mismos pasos. Básicamente, cogemos un reactivo iniciador, lo hacemos que reaccione con nuestro monómero y luego la propagación y la terminación, ¿no? Entonces, para hacer una polimerización catiónica, se usa lo que se conoce como ácido de Lewis. Había mencionado en una clase anterior, en una clase de presencial, que era un ácido de Lewis o una base de Lewis. Les había mostrado, por ejemplo, el tricloruro de aluminio era un ácido de Lewis debido a que es capaz de aceptar electrones. El amoníaco es una base de Lewis debido a que tiene electrones para compartir. Esas son las definiciones teóricas, ¿no?, de estos compuestos. La base de Lewis que se usa para el ácido de Lewis que se usa para la formación o para la polimerización catiónica, por lo general, es el trifluoruro de bromo. El trifluoruro de bromo, ¿ya? ¿Qué es este de aquí? Es perdón, de boro. Es boro, flúor
flúor y flúor. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Les mencioné que hay compuestos que son capaces de recibir un par de electrones porque tienen un orbital completamente vacío, como es el caso del boro, del aluminio, del hierro y otros que no recuerdo ahorita. El estaño más. Quedémonos con estos por ahora. ¿Ya? Entonces, como es capaz de aceptar un par de electrones, este ácido de Lewis siempre va a actuar, en este caso, ¿no? Para esta polimerización con una molécula de agua, ¿ya? Y se va a formar lo que se conoce como complejo de catalizadores o de cocatalizadores, porque básicamente estos dos son los reactivos iniciadores o nuestro reactivo iniciador, que se verá de esta forma. B, F, F, F como dicen los jóvenes, F, O, H y H. Y este tiene una carga positiva. ¿Por qué? El oxígeno es rico en electrones, ¿no? Entonces, un par de electrones viene aquí a este orbital vacío, ¿sí? Es lo que está pasando aquí. Cuando eso ocurre, el oxígeno se carga positivamente. ¿Y la carga positiva qué se llama? Catión, ¿no? A eso se llama catión, ¿ya? Y entonces ya está básicamente nuestro catión formado, ¿sí? Vamos a entonces. Repito, tenemos el trifluoruro de boro. Se expone con poquito de agua, ni siquiera es necesario mucho en el sistema, obviamente, en una experimentación real. Y se forma nuestro catión, ¿sí? Este catión va a ser el que ataque al monómero. ¿Qué monómero? Ahorita podemos elegir polímeros como el etileno, como el polipropileno, como el PET, como... hay un montón que no se me ocurren. Ahora, el PVC, no, con el PVC es más como usar el aniónico, ¿no? Vamos con el polipropileno. Vamos a hacer el polipropileno. ¿Cuál es el monómero del polipropileno? Es el propileno. ¿Y cuál es el propileno? El propileno es... ¿Cuál es el propileno? CH, das directamente, doble enlace, CH, CH3. Es el alqueno de 3 carbonos. ¿Ya? Propileno, ¿no? Propileno, alqueno de 3 carbonos. Ya. Sí. Nuestro monómero del polipropileno, el propileno. A esto le vamos a hacer reaccionar con nuestro catión formado. Flúor, oxígeno positivo. Positivo, my friend, dirían en mi pueblo. H y H, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Ay, Miguel. Ocurre que el oxígeno es reacio a quedarse cargado positivamente. ¿Qué quiere decir? Que al oxígeno no le gusta tener esa carga positiva encima. Él quiere sus electrones, quiere estar bien estable.
Porque cuando vemos una carga positiva o carga negativa o radicales, significa que no hay estabilidad, que hay reacción, es lo que significa. ¿Ya? Entonces, el oxígeno no le gusta pues estar así inestable, entonces quiere volver a su estado normal, es decir, sin tener esa carga positiva. Sobre todo no le gusta la carga positiva. Entonces, roba este enlace, lo roba por completo y se lo coloca para sí mismo. Para que se entienda, si aquí este par de electrones se forma aquí, aquí ya solo le queda un par de electrones y aquí también un par, porque este par de electrones está aquí en este enlace. ¿Ya? Lo mismo, entonces este lo roba por completo, Entonces este hidrógeno de aquí se queda sin este par de electrones. Al quitarle a un átomo un par de electrones, como hemos visto aquí, que le quitamos un par de electrones al átomo, ¿qué ocurre? Pues se carga positivamente. Entonces todo esto se vuelve positivo. ¿Ya? Y al ocurrir eso, pues este va a encontrar refugio en este doble enlace. ¿Ok? Encuentra refugio en el doble enlace del polipropileno. Entonces va a afectar, en otras palabras, va a ir a reaccionar con el doble enlace. Va a afectar el enlace pi, de nuevo el enlace pi del doble enlace. Entonces, ahora, a diferencia de los radicales libres, este par de electrones se va a mover solo hacia un lado, derecha o izquierda, pero solo hacia un lado. Radicales libres se tienen que mover hacia ambos lados, uno para vos y uno para vos. En cationes o aniones, el movimiento es siempre hacia un lado, hacia un carbono. En este caso, ¿a cuál? Ya se los mencioné. El carbocatión más estable es el más sustituido. Traducción, ponle la carga positiva al carbono con menos hidrógenos. Esa es la traducción. Ponerle la carga positiva al carbono que tiene menos hidrógenos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si este es el que tiene menos hidrógenos, ese de aquí, quiere decir que a este yo le voy a poner la carga positiva. Entonces se la coloco. CH2, C positivo, H, CH3. En realidad, bueno, no en realidad, se suele colocar entre corchetes lo que se conoce como estado de transición, que sería así, para que ustedes observen. CH, CH3, y se coloca una flecha de ida y vuelta, porque es un estado de transición. CH2, CH, CH3. ¿Y por qué lo estoy escribiendo esto? Porque aquí yo muestro, entre llaves, yo muestro hacia dónde van a ir los electrones. ¿Ya? Y por lo tanto, esto va a ser negativo. Y esto va a ser positivo. ¿Sí? Esto es un positivo, por si acaso, no es un H. Por lo tanto, esto va a ir aquí. ¿Ya? Y entonces, aquí está ese hidrógeno. Hidrógeno. Y listo. Ya hemos comenzado con la polimerización catiónica. Ya formamos nuestro activo iniciador
que en este caso es un catión, que se usa, ya mencioné, ácidos de Lewis con agua, se combina con agua y se forma el catión, ¿no? Les estoy mostrando con trifluoruro de boro. También funciona con ¿qué? Con trifluoruro de aluminio, tricloruro de aluminio. Ay, ¿qué estás llorando, niño? Y el mecanismo obviamente va a ser similar, ¿no? Una vez hemos conseguido el catión, lo hacemos reaccionar con el monómero, que en este caso es propileno. Lo exponemos a propileno y ya vemos el mecanismo que funciona aquí. Esto que les estoy mostrando de la estabilidad es lo que se conoce como regla de Markovnikov, ¿ya? En cumplimiento a la regla de Markovnikov, que se llama así y que se estudia más en la parte de alcoholes, ¿no? En obtención de alcoholes a partir de alquenos. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama hidroboración, que es obviamente otra vez el boro involucrado, otro ácido de Lewis. Sin agua esta vez, pero que nos hace que el alqueno cumpla una regla de anti-Markovnikov, pero son cosas que deberían saber de orgánica uno, ¿no? Pero se las estoy mencionando por si no lo saben también, ¿ya? Entonces, esta es la forma en la que va a estar ocurriendo el mecanismo y así es como vamos a ir trazando y así es como tienen que entender lo que les estoy mostrando, ¿ya? Una vez hecho esto, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el siguiente paso? La propagación, ¿no? Entonces, vamos a propagar nuestra molécula que acabamos de obtener, que es esta de aquí. Tengo un CH3, un CH positivo y un CH3, ¿no? ¿La propagación qué es? Pues el carbocatión obtenido más un monómero, ¿no? CH3, perdón, CH2, ¿no? CH2. CH2, CH, CH3. ¿Qué pasa? Pues lo que ya vimos anteriormente. Este de aquí, este enlace se ve afectado y ocurre este mismo estado de transición, ¿no? Porque es básico, es el mismo compuesto, no va a pasar otra cosa. No esperen que 10 veces... Ya. No esperen que con el mismo compuesto les salga otra cosa, ¿no? Entonces, esto mismo de aquí, es esto mismo, ¿no? Esto mismo es lo que ocurre aquí. Entonces, no lo voy a volver a escribir. Voy a colocar este de aquí, carga negativa. Y por lo tanto, positivo y negativo, ¿no? Eso es cuestión de lógica. CH3, CH, CH3. ¿Y aquí qué sería? CH2, CH, positivo, CH3, ¿no? Para verlo esto mejor sería CH3, CH, CH2,
CH positivo. Y aquí un CH3. Y aquí otro CH3. ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Para tenerlo más ordenado y para que se pueda distinguir la cadena principal de las ramificaciones, ¿no? Para eso es. Ya. Entonces, este mismo que acabamos de obtener acá, se tiene que encontrar con otro monómero. ¿Cuál es el monómero? CH2, CH, CH3, y pues pasa con el doble enlace, lo que ya sabemos, ¿no? Aquí viene y reacciona CH3, CH, CH2, CH, CH2, que esto aquí, ¿no? CH, CH3 y la carga positiva, no nos olvidemos, ¿no? Voy a hacerle otro color a ver para que se distinga. Qué mancha. Positivo. Positivo. Luego aquí vendría, no nos olvidemos, CH3. ¿De dónde salió eso? CH3. Ya. Listo, este sería el paso de propagación, ¿no? Y claro, obviamente les estoy mostrando la formación de un dímero y de un trímero. Y deben saber ya lo mismo de la parte de radicales libres, que se va a ir dando esto hasta que se acaben los reactivos, ¿no? O hasta que nosotros queramos, ¿no? Si queremos un polímero más viscoso y menos sólido, entonces lo paramos cuando queramos, ¿no? Así es como funciona esto la polimerización. Aunque en esta parte de la materia, y de hecho en esta materia de polimerización solo vemos, digamos, las reacciones. No estudiamos condiciones, no estudiamos, principalmente no vemos temperaturas, ni nada por el estilo. Nociones básicas nomás, y es lo que les estoy comentando, ¿no? Y así esta propagación hasta las reacciones terminales. ¿Qué tiene que pasar para que haya una reacción terminal? En radicales libres vimos que es cuando se encuentra un radical libre con otro radical libre. Pero aquí no podemos hacer que se encuentre un radical libre con otro. ¿Por qué? Bueno, porque no son radicales libres, ¿no? Pero ¿por qué cation con cation no? Porque por la carga positiva, pues la carga positiva es un hidrógeno, parece una carga. Cargas similares, ya saben, se repelen. No puedo unir yo una carga positiva con otra. Por lo tanto, lo lógico es que se encuentre con una carga negativa. ¿De dónde va a haber una carga negativa? Sí, aquí era pues. Ahí está. Ya, para no confundir. Entonces, agarraré un polímero ya grande, la misma representación que ya les hice antes, que sería un CH directamente. Sí, a ver. Esto voy a hacer. Esto estoy aislando. Esto hasta aquí. Esto nomás. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, CH3, CH3, a ver. No, CH2, no, claro, CH2.
Aquí está. CH2, CH, CH3 y carga positiva, ¿verdad? Sí. Aquí vendría la carga positiva. No nos olvidemos esto entre paréntesis y una N simboliza que es una cadena grande, ¿ya? Un polímero. Entonces, para que haya una terminación, ¿no? Una reacción terminal, ¿qué tendría que pasar? Tendría que ocurrir una tragedia, que no. ¿Dónde está? Aquí está. De aquí está. De este compuesto, ¿qué hemos obtenido? ¿Qué hemos tomado? Solo hemos tomado un protón, ¿sí? Cuando, y esto viene de también orgánica 1, perdón que lo repita tanto eso, cuando nos dan un catalizador, nos proporciona un protón, ¿qué hay que hacer? Devolverlo, ¿verdad? Siempre, o sea, es la regla. Cuando un catalizador nos dona un protón o un electrón o carga negativa o carga positiva, como quieran entenderlo, nosotros tenemos que devolverlo porque nos lo están prestando en realidad, ¿ya? Entonces lo que hacemos es, voy a volver a colocar el mismo complejo, este de aquí, obviamente ya sin el H, ay, aquí sería, aquí es un BF3, un OH, ¿no? Eso es lo que obtuvimos, sin el H más. Entonces, aquí, de uno de los extremos, por lo general, no, pero no es ahí. Es aquí. Ahora sí. Ahí está. Ya. De uno de los carbonos vecinos del que está cargado positivamente, lógicamente, ya sea de aquí o de este lado, que en realidad CH2, aquí a este lado también hay otro CH2, ¿no? Aquí está, miren. Sería CH3, no, esto es eso, ¿no? Aquí, ignoremos esto. Sería CH, CH2, CH, CH2, CH, CH2, ¿no? Porque el CH3, por si acaso, es las ramificaciones, ¿no? Que hemos estado colocando aquí. Mientras se va a hacer más largo, se va acomodando en ese sentido, ¿no? Entonces sería CH2, aquí al otro lado hay otro CH2, ¿no? Entonces, por lo general, es muy fácil quitarles también lo mismo, es el mismo sentido común. Es más fácil quitarle al que tiene más sustituyentes, es decir, al que tiene menos hidrógeno. Entonces, podemos quitarlo de este lado o de este lado porque es simétrico, ¿no? Aunque, claro, como esto está cargado positivamente, aquí no hay nada, por si acaso. En este caso, ¿no? Del otro de aquí, que la cadena es más grande, bueno, se va alargando, ¿no? Aquí está cargado positivamente, aquí no hay nada, teóricamente. Entonces, de este lado, esto viene aquí, y esto vuelve a ser, esto F3, vuelve a haber agua, estos son los catalizadores, y nuestro producto principal, obviamente, vendría a ser esto, ¿no? CH,
CH, doble enlace, CH, CH3. Y de este otro lado, la cadena se alarga, ¿no? Esta es la terminación de un extremo de la cadena, obviamente. No podemos terminarlo, repito, de la forma en la que lo terminamos en radicales libres porque ya tiene carga y así no funciona. Entonces, con el mismo catalizador, igual en el otro no, es lo mismo, con el mismo catalizador que nos ha donado un protón al inicio, hacia el final hay que devolverlo. Anterior, no, siguiente. Entonces, luego la propagación, la terminación. ¿Cómo lo terminamos? Devolviendo un protón. Ahora, existe esto, que es el doble enlace aquí, como que yo le robe un protón a este de aquí. Yo puedo robárselo también un hidrógeno aquí, no hay ningún problema. Y el doble enlace viene aquí ahora, ¿no? Entonces, esto sería CH2, CH, CH2, doble enlace, CH2, ¿verdad? Así terminaría la cadena. Y tampoco hay problema, en realidad. Esto viene, ya repito, de la estabilidad. Es más fácil robarle un hidrógeno al que tiene menos hidrógenos o al más sustituido que al menos sustituido. Sin embargo, sí se puede hacer, no es que no se pueda, es que es por estabilidad en realidad, por reactividad orgánica 1 también es esto. Por reactividad en realidad es. Pero la reacción también puede darse en ese sentido. O sea, puedo tener esto de aquí, la cadena es larga, no es enorme, hacia el infinito, por así decirlo. Estoy exagerando. 100, 200, 1000 monómeros. Y así terminaría. O puede ocurrir esta otra situación, ¿no? Que CH, CH2, CH y el doble enlace ocurriría a este lado, CH2. Y lo coloco aquí mismo nomás para que vean, ¿no? O sea, son dos, por si acaso, son dos compuestos diferentes. Este es uno y este es otro. Pero como polímero, las características no afectan en casi nada, ¿no? Entonces no hay ningún problema, por eso es que se los considera como polipropileno, para que entiendan. Como polipropileno, las características del conjunto en total no hay ningún problema. Y esto sería la catiónica, ¿ya? El único ejemplo, bueno, que les estoy dando es de con el ácido de Lewis. Ya si me pasan a exámenes, si tengo exámenes, los resolvemos también después, obviamente. Primero veamos todo esto. Y por último, para terminar esta clase, ¿no? Vamos a ver un ejemplo aniónico o polimerización aniónica, que es básicamente, bueno, no, sigue los mismos pasos, ¿no?, que las anteriores. La iniciación, la propagación y la terminación. Ya. Para la polimerización aniónica necesitamos obviamente formar lo que se conoce como carbanión o carbono negativo. Para hacer esto y que no sea muy para hacer esto y que no sea muy complejo, lo que se usa es un compuesto organometálico. En una clase presencial les había presentado los compuestos organometálicos, como el etileno, el etil litio. En los reactivos de Grignard también son compuestos de organometálicos, pero no se usa en este caso. Bueno, en estos casos en polimerización. Ya.
uno que les puedo presentar es, creo que este está bien, el etilitio. ¿Ya? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiene carga negativa? ¿O por qué puede incurrir a la formación de un carbanión? Porque el litio y la mayoría de los metales de este estilo, de la primera y la segunda, del segundo grupo, para que se entienda, de la tabla periódica, tienen la tendencia a cargarse de forma positiva, tienen esa tendencia muy marcada, es igual que los halógenos tienen la tendencia a cargarse con carga negativa. El litio tiene, y los metales de la primera y segunda tabla, familia grupo, tienden a cargarse de forma positiva. Por lo tanto, esa densidad de carga, o eso que se conoce como densidad de carga, hace que este compuesto, o que esta parte en realidad, se cargue negativamente, o pueda llegar a cargarse de forma negativa, ¿ya? Entonces aquí directamente usamos el compuesto organometálico para hacer una polimerización aniónica, porque aquí ya está reflejado que podemos obtener un anión de, pues, de estos compuestos organometálicos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de polimerización podemos hacer? A ver, el acrilonitrilo, para que no se aburran con los mismos carbonos. Entonces directamente lo voy a escribir aquí. C. Ya. Sí. Esto es más... ya de colores, ¿no? El acrilonitrilo, que es este de aquí. CH, doble enlace, C, 1, 2, 3, 4. Eso. Ya. Ya. Ay, que ladran mucho estos animales. Ya. Sí. Aquí estamos. El acrilonitrilo. Aquí tenemos el acrilonitrilo. Al tener carga negativa, digamos, por así decirlo, densidad de carga negativa, vamos a utilizar una polimerización aniónica. ¿Y qué ocurre? Directamente en la reacción de ionizzación voy a tener ya la separación de mis densidades de carga. Y este que está cargado con negativo va a necesitar una carga positiva, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, este doble enlace se va a ver afectado. Y se va a partir, se va a repartir hacia un lado, hacia un carbono. Es decir, un carbono va a cargarse negativamente y el otro positivamente. Y es lo que ya les dije antes. Si el carbocatión más estable es el más sustituido, el carbonión más estable es el menos sustituido. ¿Cuál es el menos sustituido en este caso? Este, ¿no? Este de aquí. Al ser este el menos sustituido, este tiene que ser nuestro
nuestro carbocatión, es decir, el que se carga positivamente. Por lo tanto, el enlace, el par de electrones, viene hacia acá y este ataca aquí. ¿Ya? Y tendríamos este compuesto, ¿no? Hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno, CH2, negativo. Y aquí tengo un CH2, CH3. ¿Sí? Y listo. Ya hemos formado nuestro anión, nuestro carbanión. Es este de aquí. Que sigue la propagación, ¿no? Es decir, hacer reaccionar nuestro carbanión con los monómeros hasta que se agote. Pero no podemos hacer eso hasta el infinito. Entonces solo les muestro, por eso solo les muestro dos. Porque si lo hacemos hasta el infinito, lo hacemos, no acabamos nunca, ¿no? Entonces, NC o CN, como quieran escribirlo, esto es un cianuro, un ion cianuro. C, CH3, CH2, H, no, espérate. No sé qué estoy haciendo, así nomás. No estoy copiando esto, nada que ver. Es el monómero, ¿no? El que hay que copiar. CH2, doble enlace, CH, CN, y esto es igual, esto viene aquí, y por lo tanto esto viene aquí, ¿no? Como los que se mueven son los electrones, es por eso que se coloca la flecha desde el negativo hacia el positivo. CH2, CH3, CH2, CH, SN, y aquí, no, a ver, CH, no, aquí ya no hay nada. 1, 2, 3. No, sí había, pues todo esto es. No, a ver. CH2, CH, claro, pues está esto, ¿no? Es esto. CH2 y la carga negativa. NCH, CH2, CH, CN y esto de aquí es esto. Está bien, perfecto. Ya hemos formado el dímero. Y luego puedo tomar esto mismo, CN, para que se vea mejor. CH3, CH2, CH2, CH, CN, CH2 con carga negativa, más otro monómero, ¿no? Otro de estos de aquí. Otro de estos de aquí. Sería CH2, CH, CN, y esto sería, este va aquí,
y este va aquí. Esto sería CN, CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH, CH2, CN, y aquí la carga negativa. Y aquí van C. A ver. 1, 2, 3 y sí, me falta un CN. Listo. Queda infinito. Y la propagación, pues es esa, ¿no? Sería ahí hasta el fin del mundo, básicamente. Bueno, hasta que se acaben los activos, en realidad. Sigo exagerando. ¿Y qué pasa, no? O sea, ¿cómo se termina? Es el último paso. Vamos a una página más. Pam, 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 pam. Sería. Aquí está. CH, CH2, CH. No, ¿cómo debes hacer? Ay, mira. Aquí está. CH2 y aquí hay un CN y aquí hay esto y así más esto es negativo, sí, y imaginemos que ya está grande la molécula, ¿no? Es negativo, recordemos cómo es la acción de terminación, todavía tiene carga, ¿no? Y sería pues, una copia básicamente de esto. Aquí viene un CN, por si acaso. Ya. CN. Ya. ¿Qué ocurre? Necesitaré una carga positiva para poder cerrar el ciclo, para poder cerrar la reacción en realidad. Al igual que lo hice con la polimerización catiónica, ¿no? Necesitaré básicamente una carga positiva para poder cerrar el ciclo. Entonces, ¿qué ocurre? Porque claro, ¿qué ocurre, no? ¿Dónde está? Sí, está bien. Uf. Ya. Aquí entra en juego, podemos también ver dos tipos de reacciones, igual que con los otros dos, métodos, ¿no? Catiónico y radical libres, vimos dos reacciones de terminación. En este caso puede darse que el litio pueda llegar a unir y formar un complejo con el carbono con carga negativa y así se cerraría el ciclo. Ya positivo negativo se unen y básicamente se forma un polímero. Bueno, esto es polimerización iónica, ¿no? Entonces no habría ningún problema. Y después
puede llegarse a dar esta situación. El par de electrones del carbanión se une y se forma un doble enlace, carbono-carbono, lo que nos propicia la ruptura de uno de estos enlaces, que por lo general es el carbono-hidrógeno, siempre el que se ve afectado, cuando no hay un oxígeno en realidad. Aquí, ahí se ya. Y el compuesto pues tendría básicamente esta forma, ¿no? Sí, ahí se el color. CH, CH2, C, doble enlace, CH2, N. Recordemos que esto es el final, por eso no lo incluyo, ¿no? En el paréntesis. Y recordemos que en la formación de hidruros, el hidrógeno lleva carga negativa, ¿ya? Entonces, por eso está negativo. Pero bueno, por eso medio lo diferencia con rojo, porque tiene que estar negativo. Y negativo y positivo se unen, ¿no? Entonces, eso sería. Estas serían las tres formas de polimerización por adición. Ya después, otro momento, vamos a ver ejercicios de exámenes. Si encuentro, porque no creo tener la verdad. Pero también vamos a pasar también la siguiente clase lo que es la polimerización por condensación, que eso es más no es que sea más largo, es que creo que son cosas que no saben todavía. Tienen que tener un poquito más de memorizarse esas reacciones más que todo. Vamos a ver el poliuretano, policarbonato. ¿Qué otro polímero hay de este estilo? No recuerdo ahora. Muy bien. Ya, les voy adelantando. Los polímeros de condensación tienen subproductos, ¿ya? Productos secundarios. Si se han dado cuenta, los de adición no tienen porque, o básicamente no tienen. Esto de aquí no se considera mucho un producto secundario porque se da muy poca cantidad en comparación con el polímero. A diferencia de las polímeros de condensación. ¿Por qué? Porque en la propagación, que es la reacción básicamente de polimerización de todas las moléculas hasta que se convierten en grandes y recién viene la terminación, o sea, todo eso no hay reactivos productos secundarios. Recién en las reacciones de terminación y como son de terminación son muy pocas, o sea, muy poca cantidad en comparación con el polímero formado. Sin embargo, las de condensación en cada reacción, es decir, en cada propagación, entre comillas, va a haber un producto secundario, entonces va a haber cantidad de productos secundarios en comparación con la cantidad de polímero, o sea, va a haber nomás formación de productos secundarios, por eso que se consideran de condensación, a veces agua, a veces un alcohol, a veces un éster, a veces una amina, dióxido de carbono también se forma en los poliuretanos, si mal no recuerdo. Y esos serían los productos de condensación. Si no tienen ninguna consulta, o mejor dicho, hay alguna consulta, pueden hacerla ahorita con respecto a esto de las adiciones. ¿Dónde está mi agua? ¿O están ahí? ¿O me dejaron solo?
nada al infinito. Ay, au, 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 au. Bueno, si van a decir nada, terminamos. Jejeje. Ya, Mauri, gracias. Pero tenemos para la siguiente clase luego. ¿Cómo que? No te escuché. Luego hablamos. Ah, ya está bien, está bien. Recording stopped. Bueno, eso sería, bueno, todo por ahora.